Luis Miguel detuvo la canción a mitad del show cuando vio a una anciana siendo sacada por seguridad. Luis Miguel estaba a mitad de la incondicional cuando vio a dos guardias de seguridad arrastrando a una anciana hacia la salida del Teatro Real de Madrid. La mujer lloraba y gritaba: «Solo quiero que me escuche, por favor». Mientras intentaba resistirse sin éxito, la música seguía sonando. Los 18 músicos en el escenario no sabían qué hacer, y las 8,000 personas en la audiencia miraban confusas entre el escenario y la escena que se desarrollaba en el pasillo lateral. Luis Miguel dejó de cantar a mitad de la estrofa, levantó la mano para que la orquesta se detuviera, y el silencio que cayó sobre el teatro fue tan absoluto que se podía escuchar a la anciana sollozando a 50 metros de distancia. Era el 15 de octubre de 1994 en Madrid, y lo que Luis Miguel hizo en los siguientes 20 minutos se volvería una de las historias más contadas sobre su humanidad. El Teatro Real estaba completamente lleno esa noche. Era el quinto concierto consecutivo de una serie de presentaciones que Luis Miguel estaba haciendo en octubre después del éxito masivo de su álbum Romance, que había vendido más de 1,5 millones de copias en España y Latinoamérica. Las entradas se habían agotado en menos de 4 horas cuando salieron a la venta 2 meses antes, con precios que iban desde 400 hasta 2.500 pesetas dependiendo de la ubicación. Y afuera del teatro, en la Plaza de Oriente, había cientos de personas que no consiguieron boletos, pero que esperaban escuchar algo desde las puertas. El show había comenzado puntual a las 9:30 de la noche, con Luis Miguel entrando al escenario con su traje característico de terciopelo azul marino. La energía era magnética y llevaba casi 1 hora cantando sus éxitos más conocidos cuando llegó el momento de la incondicional, la canción que siempre generaba el momento más íntimo de cualquier concierto. La anciana que estaba siendo arrastrada se llamaba Doña Carmen Morales. Tenía 72 años y había viajado desde Salamanca en autobús durante 4 horas solo para estar en ese concierto, porque necesitaba que Luis Miguel escuchara algo que había escrito para él. Doña Carmen no tenía boleto. Había intentado comprar uno cuando salieron a la venta, pero su pensión de viuda apenas le alcanzaba para comer y pagar su pequeña casa en las afueras de Salamanca. Así que había ahorrado durante 3 meses las 200 pesetas que le costó el viaje en autobús y llegó al Teatro Real con la esperanza de que alguien le regalara un boleto y la dejara entrar. Pasó 2 horas y media fuera rogándole a la gente que entraba si tenían un boleto extra, ofreciendo las últimas 70 pesetas que le quedaban, pero nadie le hizo caso. Cuando el concierto comenzó y las puertas se cerraron, Doña Carmen se quedó afuera escuchando la música amortiguada que salía del edificio, llorando porque había llegado tan lejos y no podría cumplir su misión. A mitad del concierto, cuando los guardias de seguridad salieron a tomar un mitoxavitona, a tomar aire durante un cambio de vestuario, Doña Carmen vio su oportunidad y se coló por una puerta lateral que un técnico había dejado entreabierta. Caminó por los pasillos oscuros del teatro siguiendo el sonido de la música hasta que encontró una entrada que daba directamente al área de butacas. Y en el momento en que Luis Miguel comenzaba la incondicional, Doña Carmen entró tambaleándose porque sus piernas ya no funcionaban tan bien como antes. Se quedó parada en el pasillo lateral llorando mientras escuchaba la canción y empezó a caminar despacio hacia el escenario. Aunque sabía que nunca llegaría tan lejos, solo quería estar más cerca, solo quería que Luis Miguel la viera. Pero los guardias de seguridad la detectaron inmediatamente. 2 hombres grandes con uniformes grises que se acercaron y le dijeron que tenía que salir, que no podía estar ahí sin boleto. Doña Carmen intentó explicarles que solo necesitaba 1 minuto, que había viajado desde Salamanca, que por favor no la sacaran. Pero los guardias no querían escuchar excusas y comenzaron a arrastrarla hacia la salida. Luis Miguel vio todo esto desde el escenario. Estaba ya a mitad de la segunda estrofa de la incondicional cuando notó el movimiento en el pasillo lateral. Vio a una anciana delgada con ropa gastada siendo arrastrada por 2 guardias mientras lloraba y gritaba algo que no se entendía por la música. Su primer instinto fue seguir cantando, porque esto pasaba ocasionalmente en conciertos grandes, gente tratando de colarse sin boletos, y la seguridad estaba entrenada para manejar estas situaciones sin interrumpir el show. Pero algo en la forma en que la anciana lloraba, en su desesperación genuina, en cómo no se resistía con violencia sino con súplicas, hizo que Luis Miguel se detuviera. Dejó de cantar a mitad de una frase, levantó la mano para que la orquesta dejara de tocar, y cuando la música se detuvo, la voz quebrada de Doña Carmen gritando: «Solo quiero que me escuche», resonó por todo el teatro en ese silencio repentino. 8,000 personas giraron sus cabezas para ver qué estaba pasando y Luis Miguel bajó del escenario. Luis Miguel caminó por el pasillo central del teatro, mientras 8,000 personas lo miraban sin entender qué estaba pasando.
Sus zapatos de cuero hacían eco en el silencio absoluto. Y cuando llegó donde estaban los guardias sujetando a doña Carmen, les dijo con voz firme pero tranquila: «Suéltenla». Los guardias lo miraron confundidos. Uno de ellos intentó explicar que la señora se había colado sin boleto y que solo estaban haciendo su trabajo, pero Luis Miguel repitió: «Suéltenla», con un tono que no dejaba espacio para discusión. Los guardias obedecieron inmediatamente y doña Carmen casi se cayó porque sus piernas temblaban tanto que apenas la sostenían. Pero Luis Miguel la agarró del brazo para estabilizarla y le preguntó: «¿Cómo se llama, señora?». Doña Carmen apenas podía hablar entre sollozos. Logró decir: «Carmen Morales. Vengo de Salamanca». Y Luis Miguel asintió como si eso explicara todo. «¿Qué necesita decirme que es tan importante que viajó desde Salamanca sin boleto?», preguntó Luis Miguel. Y doña Carmen sacó de su bolsillo un papel doblado tantas veces que las líneas de los dobleces estaban gastadas. Sus manos temblaban mientras lo desdobló, mostrando una carta escrita a mano con letra temblorosa. «Mi hija murió hace 4 meses», dijo doña Carmen con voz quebrada. Se llamaba María José y tenía 22 años. Cuando estaba en el hospital me pidió que si algo le pasaba yo le hiciera llegar esta carta a usted porque toda su vida lo admiró y quería que supiera lo que su música significó para ella. Luis Miguel tomó la carta con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo, y comenzó a leerla ahí mismo, parado en el pasillo, mientras 8,000 personas esperaban en silencio. La carta decía que María José había escuchado las canciones de Luis Miguel en sus momentos más difíciles, cuando su novio la dejó sin explicación, cuando no tenía dinero para seguir estudiando, cuando pensó que no podría seguir adelante y que su música le había dado fuerzas para continuar. La Incondicional era mi canción favorita, había escrito María José. La escuchaba todas las noches antes de dormir, y cuando el cáncer me quitó las fuerzas, la tarareaba en mi mente. Madre, si algún día puedes conocer a Luis Miguel, dile que su voz me acompañó hasta el final. Cuando Luis Miguel terminó de leer, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, sin importarle arruinar su maquillaje de escenario, y le preguntó a doña Carmen cómo era su hija. Doña Carmen respondió: «Era estudiante de enfermería, quería ayudar a la gente enferma como ella, y cantaba como un ángel, igualito que usted». Y Luis Miguel asintió mientras doblaba la carta con cuidado y se la guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta azul. «Doña Carmen», dijo Luis Miguel poniéndole la mano en el hombro, «venga conmigo». Y comenzó a caminar de regreso hacia el escenario, llevando a la anciana del brazo, mientras la audiencia empezaba a suavizar o entender lo que estaba pasando. Y algunos comenzaron a aplaudir. Luego más gente se unió hasta que todo el teatro estaba de pie aplaudiendo a esta anciana que había viajado 4 horas en autobús para cumplir la última voluntad de su hija. Luis Miguel subió al escenario con doña Carmen, le trajo una silla del área de los músicos y le pidió que se sentara. Doña Carmen intentó negarse diciendo que no quería causar problemas, pero Luis Miguel insistió con firmeza y cariño hasta que la anciana se sentó en esa silla en medio del escenario del Teatro Real frente a 8,000 personas. Luis Miguel se volvió hacia el público y explicó lo que acababa de pasar. Contó la historia de María José y de cómo su madre había viajado desde Salamanca para cumplir su última voluntad. Y cuando terminó de explicar, dijo: «Voy a hacer algo que nunca he hecho antes. Voy a cantar una canción dedicada específicamente a alguien que ya no está con nosotros, pero que nos está escuchando desde algún lugar». Se sentó al piano, ajustó el micrófono y miró a doña Carmen, que estaba llorando silenciosamente en su silla, y comenzó a tocar La Incondicional de nuevo desde el principio. Pero esta vez fue diferente. Cantó con una emoción tan cruda que toda la técnica y el profesionalismo desaparecieron, dejando solo sentimiento puro. Su voz se quebraba en ciertas partes, pero no le importaba. No estaba actuando para una audiencia, sino cantándole directamente a María José, donde quiera que estuviera, y a doña Carmen, que estaba a 2 metros de llorando sin intentar esconderlo. Cuando llegó al coro, La Incondicional, toda la audiencia cantaba con él. 8,000 voces uniéndose en un momento que trascendió el entretenimiento y se convirtió en algo casi religioso, un actual colectivo de duelo y esperanza. Doña Carmen tenía la cara entre las manos, sus hombros temblaban, y cuando la canción terminó, Luis Miguel se levantó del piano, caminó hacia ella, se arrodilló frente a la silla para estar a la misma altura y la abrazó mientras la anciana se desmoronaba completamente llorando en el hombro del artista más famoso de España, que en ese momento solo era otro ser humano compartiendo el dolor de perder y no ver a alguien amado.
Luis Miguel se quedó abrazando a doña Carmen durante casi 2 minutos completos, mientras el teatro entero permanecía de pie aplaudiendo, algunos llorando también, porque era imposible presenciar ese momento sin sentir algo profundo. Cuando finalmente se separaron, Luis Miguel le dijo algo al oído que nadie más pudo escuchar. Doña Carmen asintió y sonrió por primera vez desde que había entrado al teatro, y Luis Miguel llamó a uno de los asistentes de producción que estaba al lado del escenario. Le dio instrucciones en voz baja. El asistente asintió y salió corriendo, y Luis Miguel se volvió hacia el público para continuar el concierto. Pero antes explicó que doña Carmen se quedaría sentada en el escenario el resto de la noche porque esta señora viajó mucho más lejos que cualquiera de ustedes para estar aquí, así que merece mejor asiento de la casa. El concierto continuó con doña Carmen sentada en su silla al lado del piano, desde donde podía ver todo el show y también ver a las 8,000 personas que ahora la conocían y la habían aceptado como parte de ese momento colectivo. Luis Miguel cantó otras 11 canciones esa noche, y cada vez que terminaba una canción miraba a doña Carmen para asegurarse de que estaba bien. A veces le sonreía, a veces le hacía un gesto, creando una conexión silenciosa entre ellos que la audiencia observaba con ternura. Cuando el concierto terminó, casi 3 horas después, y Luis Miguel se despidió del público con su reverencia característica, doña Carmen intentó levantarse de la silla para irse, pero Luis Miguel la detuvo y le dijo que esperara, que todavía no había terminado. Después de que la audiencia salió y el teatro quedó vacío, Luis Miguel llevó a doña Carmen al camerino, donde el asistente de producción había preparado una bolsa con ropa nueva, zapatos, un sobre con 4,000 pesetas y boletos de autobús de primera clase de regreso a Salamanca para el día siguiente. Doña Carmen intentó rechazar todo, diciendo que no había venido por dinero, sino solo para cumplir la promesa que le hizo a María José. Pero Luis Miguel insistió, explicando que no era caridad, sino un gesto de respeto hacia la memoria de su hija. También le dio una copia firmada de todos sus discos, incluidos algunos que todavía no habían salido a la venta. Le pidió su dirección en Salamanca, prometiendo que le mandaría boletos para todos sus conciertos futuros en Madrid para que nunca más tuviera que colarse o quedarse afuera. La historia de lo que pasó esa noche se extendió rápidamente por toda España. Los periodistas que estaban cubriendo el concierto escribieron sobre el momento en que Luis Miguel detuvo la canción a mitad del show para ayudar a una anciana. Y para el día siguiente, todos los periódicos tenían la historia en sus páginas de cultura. Algunos críticos intentaron convertirlo en un truco publicitario calculado, diciendo que Luis Miguel había orquestado todo para generar buena prensa. Pero cualquiera que había estado en el Teatro Real esa noche sabía que era imposible falsificar la emoción genuina que se había vivido, la forma en que Luis Miguel había llorado mientras leía la carta, como había abrazado a doña Carmen sin importarle arruinar su imagen de estrella perfecta. La gente que estuvo ahí contaba la historia una y otra vez, cada versión agregando pequeños detalles que había notado, pero todas coincidiendo en lo esencial, que habían presenciado algo real en un mundo de entretenimiento donde casi todo era actuación. Doña Carmen regresó a Salamanca al día siguiente en el autobús de primera clase, llevando su bolsa con ropa nueva y los discos firmados. Y cuando llegó a su barrio, todos sus vecinos ya habían escuchado la historia por la radio y la estaban esperando para celebrar. Vivió otros 6 años después de ese día, y cada vez que alguien le preguntaba sobre su encuentro con Luis Miguel, sacaba la carta que María José había escrito y que Luis Miguel había leído en el escenario, porque Luis Miguel se la había devuelto antes de que se fuera, con una nota escrita al reverso que decía: María José tuvo suerte de tener una madre que cumple sus promesas, y yo tuve suerte de conocerla. Doña Carmen murió en 2004, y en su funeral sus hijos encontraron instrucciones específicas de que quería que tocaran canciones de Luis Miguel durante la ceremonia y que la carta de María José fuera enterrada con ella. Luis Miguel nunca habló públicamente del incidente en entrevistas cuando los periodistas le preguntaban sobre Doña Carmen. Simplemente decía: fue un honor conocerla, y cambiaba de tema. Pero las personas que trabajaban con él notaron que después de esa noche siempre había instrucciones específicas en todos sus conciertos de que la seguridad debía avisarle antes de sacar hasta a alguien del teatro, que quería saber por qué estaban sacando a la persona antes de que pasara. En conciertos posteriores, cuando veía a gente siendo removida, a veces detenía el show para preguntar qué pasaba. Y en más de una ocasión descubrió historias similares de personas que habían viajado lejos o que tenían razones importantes para estar ahí, y siempre encontraba la manera de ayudarlos. La historia de Doña Carmen se volvió legendaria entre los fans de Luis Miguel. Se cuenta como ejemplo de su humanidad y su conexión genuina con la gente común. Y cada vez que alguien cuenta la historia, termina con la misma reflexión:
que en un mundo donde las estrellas a menudo se olvidan de dónde vienen, Luis Miguel nunca olvidó que él también había sido pobre, que él también había necesitado que alguien lo escuchara cuando todos se cerraban las puertas. Si esta historia te conmovió y tú también admiras a Luis Miguel, suscríbete al canal para más historias que celebran la humanidad y generosidad detrás de los grandes artistas. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber en qué parte del mundo esta historia de compasión y dignidad llegó a ti.